aquí en el estudio a Paulina Fachin, quien es activista por los derechos de los venezolanos, no solo en el Perú, sino, Paulina, te vemos que estás siempre luchando por la mejora de las condiciones de quienes han tenido que dejar su casa y no porque han querido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Miguel, muchas gracias por esta invitación. Pues sí, los venezolanos en estos momentos y desde hace ya algún tiempo nos vemos en la necesidad, y es muy importante la palabra necesidad, de salir de Venezuela, un país que está sometido a una crisis humanitaria por un dictador, un país que carece de democracia, de libertad, de paz. Entonces los venezolanos en estos momentos inclusive salen caminando para poder adquirir alimentos, para poder trabajar fuera de las fronteras de Venezuela, para poderle mandar algo de remesas a su familia, para poder, en muchos casos, inclusive salvar su vida, no solamente por casos de persecución política, sino salvar su vida porque en Venezuela no hay medicamentos. Y su única esperanza de vida es salir de Venezuela para poder adquirir una cosa tan sencilla como un medicamento para el asma. O un medicamento para la tensión porque sufre de hipertensión. Entonces, la crisis que vivimos en Venezuela obviamente es muy dolorosa para los venezolanos, está causando una migración masiva. Primera vez vista en nuestra historia, Venezuela siempre ha sido un país acostumbrado a recibir extranjeros y esto está siendo una novedad para el venezolano, al que le cuesta mucho migrar porque no está dentro de nuestra idiosincrasia, ¿no? Has escuchado la calle, creo que no te sorprende, ¿no? Hay una buena recepción hacia los venezolanos por parte de los peruanos, pero por otro lado también sienten de que ha entrado mucha gente, junto con la gente buena, profesional, esforzada que existe en Venezuela, ha entrado otro grupo de gente no tan buena, ¿no? Y lamentablemente los medios de comunicación siempre resaltan lo no tan bueno. ¿O esto es una estrategia política para desestabilizar el país? ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo primero que debemos decir es que en el Perú actualmente, según las cifras oficiales, habrá alrededor de 400.000 venezolanos. De los 400.000 venezolanos, 76, solo 76 están presos o han cometido delitos. O sea, es el 0,001% versus 400.000 venezolanos. O sea, entonces, en todas sociedades, sin importar nacionalidad, siempre hay malos individuos o individuos que no tienen los mismos valores, que roban, asesinan, etcétera, etcétera. Entonces, yo le pido al Perú, primero, gracias, porque nos han recibido y la verdad que nunca vamos a olvidar la solidaridad con la cual el Perú nos ha abrigado y nos ha abierto los brazos. Pero no se dejen llevar por las noticias de unos cuantos. Nosotros somos los primeros que hemos pedido justamente al Estado peruano filtros, porque los más perjudicados somos la sociedad o la comunidad venezolana. Nosotros igual podemos ser objeto de la inseguridad en el Perú, porque a nosotros no nos preguntan si usted es venezolano, peruano, chino o colombiano cuando a uno lo van a robar en la calle. Y adicionalmente, pues nos malpone a los venezolanos frente a los hermanos peruanos. Nosotros hemos detectado, y el régimen chavista, ahora madurista, siempre ha seguido el libreto de Cuba. Y dentro del libreto de Cuba está la exportación de delincuentes para malponer a la comunidad venezolana en los países que la recepcionan. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo caminante del fracaso del socialismo del siglo XXI. Cuando uno ve a un venezolano que está tan mal su país para caminar desde Venezuela hasta Perú buscando una alternativa de vida, eso deja mucho que decir de la necesidad de esa persona, y eso está pasando. Entonces, nosotros estamos convencidos que es parte de un programa que tiene el régimen de Nicolás Maduro de malponer a los venezolanos frente a los peruanos, dado que el pueblo peruano ha sido no solamente receptivo y solidario, sino que hay que recordar que el Perú ha
presenta una sólida, consistente lucha en favor de la democracia y los derechos humanos, y el Grupo de Lima es un ejemplo de ello. Y ha sido un país pionero en la región en la defensa de los derechos humanos y la democracia del pueblo de Venezuela, ¿no? Entonces eso también le molesta al régimen de Maduro. Ahora, ¿qué tan cierto es que se están organizando ustedes en hacer un partido político, que quieren participar en los procesos electorales? Cuéntame. Mira, dentro de las falsedades que circulan, especialmente en las redes sociales, está el tema de que estaríamos creando un partido político, que es imposible crearlo porque la ley en el Perú no lo permite. Y justamente la RENIEC hace unos 15 días publicó la cantidad de extranjeros que van a participar en el proceso electoral de octubre de 2017. Y solamente son 26 extranjeros, de los cuales una persona es venezolana. Entonces, los venezolanos o los extranjeros no tenemos derecho al voto, ni en presidenciales, ni en elecciones congresales. Claro, solo en municipales. Entonces, cuando ya tienen una residencia, inclusive. Solamente en votaciones municipales, teniendo 2 años de residencia, se tiene que escribir el extranjero, ojo, no es para los venezolanos, es para todos los extranjeros. Tienes que inscribirte para cada proceso electoral. Entonces, o sea, nuestro objetivo es devolverle la democracia a Venezuela y la protección de los derechos humanos de los venezolanos. Nuestro objetivo en el Perú es trabajar, es seguir adelante, seguir trabajando por Venezuela. Desde cada rincón donde estemos los venezolanos lo estamos haciendo, porque somos unos convencidos de que los venezolanos necesitan democracia. Entonces, un partido político es imposible crearlo. La gente se confunde porque tú sí haces política, pero haces política porque hay que combatir políticamente al dictador, ¿no? No, pero efectivamente yo hago política porque soy una representante política, efectivamente, y de hecho represento a la unidad para el Perú. Recordemos que la unidad es la alianza de todos los partidos opositores al régimen de Nicolás Maduro, pero si te pones a analizar o si me escuchas hablar en cualquier parte a donde puedo ir, siempre estoy conversando sobre la defensa de los derechos, de la democracia, de la libertad y de la paz de los venezolanos. Así es. Quiero muchísimo el Perú, estoy súper agradecida de este país, forma parte de mi vida, hago mi vida acá, pero mi objetivo es devolverle la libertad a mi patria. ¿Tus padres están en Venezuela? Mi familia está en Venezuela, mi vida está en Venezuela, pues nada, muchos venezolanos que hemos tenido que emigrar. Mi razón de migración es persecución política. Yo he sido objeto de violencia, donde mi hija resultó herida de un disparo. Esa es la motivación que me lleva a mí a venir a Perú. Y cómo no convertirme en la voz de defensa de los derechos humanos de las madres venezolanas, de los niños venezolanos y de la democracia. Ahora, algo que es cierto es que muchos venezolanos sobrecalificados llegaron acá y han aceptado cualquier condición laboral con tal de subsistir. Y ha habido un abuso también de su empleo, y creo que has estado protegiendo esos derechos. Y a partir de ahí es que han empezado a tergiversar, creo, tus declaraciones o tu participación, porque has exigido que sean tratados igual como nos tratan a todos los peruanos, ¿no? Que es un derecho. Es que las leyes del Perú establecen que todos los trabajadores deben ser tratados de la misma manera, en el buen sentido del respeto a sus derechos, ¿no? En ese sentido, nadie puede, según la norma, trabajar por un salario menor al salario mínimo vital. Y nosotros vemos a muchos venezolanos que por necesidad trabajan por cualquier cosa, inclusive por la comida, ¿no? Recordemos que hay gente que ayer justamente sacó el informe de Naciones Unidas, en la cual señalaban que más de 1.300.000 venezolanos, de los que hoy son refugiados, que hemos tenido que salir de Venezuela, tienen signos graves de desnutrición. Sí. El día de hoy salió un informe que han perdido 11 kilos. 11 kilos en promedio, ¿no?, en la población. Entonces, obviamente, si yo no tengo trabajo y me ofreces comida y 400 soles, mucha gente lo acepta. Y no es lo correcto.
Pero los venezolanos, yo creo que en aras de la humildad que tienen muchos, tenemos médicos siendo mozos, tenemos regidores siendo mozos, tenemos abogados vendiendo caramelos en las combis, y porque no consiguen trabajos dentro de su profesión. Pero bien, lo Por el están permiso haciendo. temporal que todavía no han podido acceder, porque también hay un cuello de botella en Interpol precisamente, ¿no? Pero adicionalmente, Miguel, también porque a veces no hay vacantes en esas áreas, ¿no? Por mí, ojalá todos, venezolanos, peruanos, pudiéramos trabajar en la carrera que escogimos o en lo que queremos. Eso es maravilloso, no hay mayor satisfacción. Pero lo que me refiero es que la humildad ha sido tan grande del venezolano que aún siendo médico, trabajar honradamente como mozo no le da ni le quita, ¿me entiendes? Y están ávidos a hacerlo porque es un trabajo honrado. ¿El sueldo mínimo en Venezuela en cuánto está hoy? $1.50. $1.50 Mensual. mensual. ¿Y la canasta básica en cuánto está? ¿Cuánto se gasta una persona al mes en sobrevivir para comer? 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos. Más la inflación y todo ese $1.50. No, la inflación, sí, te mata. hemos superado todas las expectativas. Ya. El Fondo Mundial, el Fondo Mundial Internacional estableció justamente, sacó un informe hace unos 10 días que la inflación es de 1.000.000%. Sí, Es un número que es impresionante. Debemos recordar que tenemos un control cambiario adicionalmente. No solamente es la inflación, sino la devaluación de la moneda permanentemente, una escasez de 85% en el caso de alimentos, 95% en caso de medicinas. Somos el país más peligroso, segundo país más peligroso del mundo. Entonces la situación en Venezuela realmente es complicada y lo que queremos los venezolanos es que resolver la situación en Venezuela, claro, para nosotros, los que ya estamos afuera, poder volver a casa y evitar que los venezolanos sigan abandonando a nuestra patria. El éxito político que han tenido los activistas, básicamente ustedes, para el reconocimiento de reconocimiento internacional de que existe un abuso, una crisis humanitaria en Venezuela, ha sido exitoso. Pero no hay todavía una acción política. ¿Ustedes están a favor de una intervención extranjera en Venezuela para solucionar esta situación o no? Te voy a responder con una pregunta. Los mecanismos internacionales están previstos para que en Venezuela no sucediera lo que hoy está sucediendo. Y cuando me refiero a mecanismos es que, y justamente se firmó en Lima la Carta Democrática, la Corte Penal, los tratados de la ONU, etcétera, etcétera. Pero es interesante y yo creo que es objeto de estudio cuando los organismos internacionales sobreponen la soberanía del Estado sobre los derechos humanos de los ciudadanos. Ok. Cuando sale estos 400.000 venezolanos, un porcentaje también han sido militantes o simpatizantes del chavismo. ¿No? Y los vemos por Lima con sus camisas de Chávez y de Maduro. Así es. ¿Y estos señores han sido subsidiados a tratar de sembrar este caos? ¿O cuál es la hipótesis que tú tienes? ¿O simplemente ante la crisis humanitaria también se han ido? Hay dos casos principalmente. Uno, el más común es que ante la crisis humanitaria que hay en el país, generada por el gobierno que ellos quisieron, los llevó a huir también porque en Venezuela el que tiene hambre o el que tiene necesidad, no importa si eres chavista o no eres chavista, si eres judío, cristiano, blanco, negro, chino. O sea, afecta a toda la población. Entonces, bueno, igualmente ellos no tienen alimentos, no tienen medicinas. Es más, recordemos el caso del hermano de Hugo Chávez que falleció por escasez de medicina. Necesitaba un antibiótico. Pero sí sabemos de que hay personas acá del chavismo que están justamente generando
esta política de odio, de xenofobia contra el venezolano, a los fines de malponer a la comunidad venezolana frente a los hermanos peruanos. Tema que comentábamos en off y me lo comentan aquí en las redes. Hay compatriotas que no son muy agradecidos, y es que yo lo he visto ahora que está viviendo en Europa. Hay toda una política de integración, de inclusión al migrante, cosa que no tenemos en el Perú, ¿no? No creo que pasen por una oficina. El Estado no tiene preparadas unas oficinas de 30, 60, 90 días para ir adaptando a la persona, enseñándole ciertas cosas que se llaman casas de acogida. Somos muy buena gente los peruanos, pero no tenemos una política migratoria, porque también esto nos ha sorprendido. Así es. Colombia está peor todavía, ¿no? Encima llegan al nivel de la represión. Pero hay una fricción en este momento, alimentado, como habíamos comentado, por los medios de comunicación, y que están resaltando esta fricción que existe entre peruanos y venezolanos. Y tenemos que entender que han venido también personas de todo nivel, y no todos saben expresar, que es la primera vez que salen de repente, ¿no? Sí. Y dicen, no me gusta el ceviche, pues no me gusta esto, es un desastre estar acá, no me gustan, se pelean en el metropolitano, se pelean en el metro. ¿Qué sientes con respecto a eso? ¿Cómo podemos mejorar esa situación? Mira, nosotros entendemos que el Perú por excelencia no es un país receptor de migrantes. Es un país exportador normalmente de ciudadanos. Nosotros en Venezuela recibimos a cientos de peruanos que lo que hicieron fue enriquecernos en cultural, en desarrollo. El sistema eléctrico de Venezuela en los años 70 y 80 nos ayudaron a instalarlo justamente los técnicos peruanos, por ejemplo. Entonces, yo creo que las fronteras están en la mente. Yo creo que no hay diferencia entre tú y yo, porque tu DNI diga peruano y yo tengo un carnet de extranjería que diga venezolano. O sea, yo creo que podemos todos vivir en paz, en tranquilidad, y más bien aprovechando. Yo he aprendido muchísimo en el Perú. Es más, he aprendido a hacer un muy buen ceviche, por ejemplo. Pero también hay que entender y ser también un poco tolerante, no solamente los venezolanos, en el tema de adaptarse a la sociedad del Perú, sino el peruano también. Hay peruanos que no les gustan las arepas, por ejemplo. Entonces yo no me puedo ofender porque Miguel me diga a mí que no le gustó la arepa, simplemente no le gustó. Una polar no me gusta. Claro, pero por ejemplo, no hay nada más rico que una arepa rellena de lomo saltado, te cuento. O sea, de verdad. Entonces yo creo que es eso, es enriquecernos nosotros. Así es. Como pueblos, de lo que yo puedo aprender del Perú, que tiene una cultura maravillosa y recontra rica, de también todo aquello que trae el venezolano, que en muchos casos es profesional, que vemos la vida de una forma diferente. ¿Tú te has sentido discriminada en el Perú en algún momento? Claro que sí, todos lo hemos sentido en algún momento, y últimamente mucho más, porque por este tema lamentable de las fricciones que hay. Entonces, pero yo no puedo generalizar, yo no puedo decir que son todos los peruanos. Para mí, la mayoría de los peruanos son maravillosos, y soy una convencida de que los buenos somos más. Y cuando me refiero a que los buenos somos más, no me refiero a los venezolanos, me refiero a todos en este país. Yo estoy convencida que todos los buenos somos mucho más. Para finalizar, ¿qué actividades tienen programadas en estos días? Bueno, estos días ayer, aprovecho, en Colombia el Tribunal Supremo en el Exilio dictaminó, sentenció valga la redundancia, una sentencia en la cual condena a Nicolás Maduro a 18 años de prisión, y estamos en eso desde el punto de vista internacional. Sí. También estamos viendo todo lo que tiene que ver con el migrante, en los refugios que están habiendo, porque realmente la incidencia de la migración es impresionante, y las condiciones en que está saliendo la gente es
Es realmente muy triste, muy triste. Pero seguimos adelante, no tenemos actividades específicamente pautadas en estos días, menos en Perú, pero seguimos trabajando día a día por la mejora de todos. ¿Por qué se sigue buscando acuerdo político cuando el señor dejó de hacer política hace mucho tiempo y se ha convertido en un dictador, en un asesino? Y la ONU sigue pronunciando, hoy día, has visto la noticia, se pronuncia sobre acuerdo político. El señor Zapatero sigue participando. Y de manera astuta, siempre Maduro encuentra quien lo legitime políticamente. ¿Por qué? Y no me respondiste y me birlaste por ahí. ¿Cuál es la salida? Necesitamos una salida. La gente se muere todos los días. No puede esperar la marcha de noviembre, la convocatoria del plantón de diciembre. No podemos esperar eso. ¿Qué hacemos? Miguel, mientras estamos tú y yo conversando en este programa, están muriendo venezolanos en estos momentos en Venezuela. Y cada 20 minutos fallece un venezolano producto de la violencia. Entonces, imagínate lo doloroso que puede ser eso para mí, ¿no? Nosotros somos unos convencidos de que vivimos en un país, o Venezuela es un país violento. Y lo menos que queremos es más violencia. Y la única forma de que haya un cambio, una salida que no sea violenta, es a través de acuerdos políticos. O por lo menos eso nos enseñaron. Gente que se siente fuerte, pero es imposible hacer un acuerdo político con alguien que tiene el poder, con la soberbia que tienen y con la corrupción que tienen. Se cae absolutamente todo y estos tipos, una corte internacional los sentencia y no salen nunca más. Bueno, ¿no? que por eso es que hemos estado empujando a través de la Corte Penal, y por eso es que me refiero, los mecanismos internacionales están. Los mecanismos internacionales están. Los venezolanos hemos denunciado, a mí me preguntan muchas veces, ¿y qué han hecho ustedes? Hemos denunciado al régimen, hemos presentado informes sobre la violación de los derechos humanos, sobre la corrupción, sobre la persecución, sobre las condiciones en las cuales está la población en Venezuela, y sin embargo, los mecanismos no se terminan de activar. Entonces, la gran pregunta que siempre nos haremos los venezolanos y las personas que creemos en los tratados internacionales, en los medios pacíficos de resolución de conflictos, es, entonces, ¿para qué tenemos esta cantidad de tratados internacionales, una corte penal, una CIDH, que parece que se diera la espalda frente a la violación de los derechos humanos? Ok, Paulina, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos a un pequeño corte y regresamos con César Orozco, exfuncionario del INPE, ha sido, creo, secretario general del INPE, ¿no? Sí, del sindicato, para hablar sobre que el señor Orellana, por una jueza de Tacna, ha decidido que el señor Orellana puede seguir trabajando como abogado y ahora el señor parece que sería abogado de un narcotraficante. Solo pasa en el Perú. Bueno, vamos a un corte y regresamos.